Arcanology es un juego cooperativo de 2 a 4 jugadores donde nuestro objetivo será quedarnos sin cartas en la mano. En nuestro turno podremos jugar la carta de más a la derecha o de más a la izquierda de nuestra mano siguiendo unas normas. Y esto parece demasiado sencillo, pero no lo es. Vamos a ver cómo se juega. Y por aquí tenéis el contenido de Arcanology, que son básicamente 22 cartas de tarot que van desde el 0 hasta el 21. Como podemos ver, ningún número se repite y cada carta tiene en el borde un efecto único que se realizará por cuando la propia carta lo indique. También, como he dicho antes, nosotros tendremos en nuestra mano una serie de cartas y podremos jugar en nuestro turno o la de más a la derecha o la de más a la izquierda siguiendo unas condiciones que ahora explicaré. Si todos conseguimos poner todas nuestras cartas, ganamos, pero si en algún momento alguien no puede poner carta, pierden todos y se acaba la partida. La preparación es tan sencilla como colocar la carta 0 de El Loco boca arriba en el centro de la mesa. Y las 21 cartas restantes se barajan y se reparten según cuántos jugadores sean. A 2 jugadores se reparten 7, a 3 jugadores se reparten 5 y a 4 jugadores se reparten 4 cartas. Muy importante que una vez repartida la mano no se puede cambiar su orden ni revelar información acerca de ella al resto de jugadores. Y además, para determinar al jugador inicial, cada jugador va a revelar el número más bajo de su extremo, bien derecho o bien izquierdo. En mi caso, esto es un 10, esto es un 2, pues yo revelaría el 2 como que es el número más bajo de mis extremos y la devuelvo a la mano en la misma posición en la que estaba. Si yo fuese la que ha sacado la carta de valor más bajo, yo sería la jugadora inicial y esta sería toda la preparación antes de empezar a jugar. Tu turno es muy sencillo ya que simplemente tienes que bajar o la carta del extremo derecha o la carta del extremo izquierda, pero teniendo en cuenta 3 reglas básicas. La primera es que siempre tienes que bajar cartas adyacentes a una que ya hubiese en la mesa. Lo segundo es que todas las cartas adyacentes a las que has puesto tienen que ser o del mismo valor o más débiles que esa. Y nunca te puedes pasar de una cuadrícula de 4 por 4. Así que como soy la jugadora inicial y realmente la primera carta que hay en la mesa es un 0, podría poner tanto un 10 como un 2. Lo segundo que tendrías que hacer es resolver el efecto de la carta que acabes de bajar. Tienes que hacer lo que diga la carta, es obligatorio, a menos que no puedas resolver el efecto. En ese caso se ignora el efecto. Y si por un casual hubieses colocado tu carta adyacente a una que estaba boca abajo, pues la tienes que poner boca arriba y ya terminaría tu turno. Así que os voy a dar varios ejemplos de colocación de cartas. Por ejemplo, si yo quisiera poner la carta número 1, a pesar de que aquí hay un 0, aquí hay un 8. Así que no podría ponerla aquí porque aunque esta adyacente sea más débil, esta no lo es. Así que esa no sería una posición. Al igual que aquí tampoco, a pesar de que esta carta esté boca abajo, que simbólicamente es como si tuviese valor 0, aquí el 8 sigue estando al lado. ¿Qué podría hacer? Podría ponerla aquí, adyacente a la que está boca abajo, hacer el efecto de la carta número 1 y a continuación darle la vuelta a esta carta que está boca abajo. No pasa nada que ahora el valor sea más alto, porque al colocar la carta número 1 estaba adyacente a una boca abajo. Con este otro ejemplo, con la carta número 14 realmente la podríamos poner en cualquier posición porque vemos que la carta más alta que ahora mismo en juego es la número 13. Entonces se podría poner perfectamente aquí. De la misma forma a esta carta se le daría la vuelta al final de nuestro turno. Y como veis, como en esta dirección ya hay 4 cartas, no podríamos poner la carta aquí. No podríamos poner la carta aquí porque entonces crearíamos una quinta línea, pero sí que puede ir aquí. Sí que puede ir aquí, incluso encima de esta o incluso debajo. Si por ejemplo decidiésemos poner la carta aquí, ya habríamos hecho una cuadrícula de 4 por 4 y ahora mismo los huecos disponibles para poner cartas serían este y este. A no ser que alguna carta se retire del juego, como por ejemplo si esta se retirase, volveríamos a tener la posibilidad de poder añadir una carta aquí arriba o una aquí abajo de nuevo.
ya que hay cartas que permiten retirar del juego otras. Simplemente hay que hacer el efecto tal y como ponga en la carta que hemos puesto. Se sigue jugando todos igual, teniendo en cuenta que solo puedes jugar la de más a la derecha o la de más a la izquierda, siempre que se te permita las condiciones de bajar esa carta al juego, porque si en algún momento alguno de vosotros no podéis bajar carta a la mesa, automáticamente todos perdéis. Por lo contrario, si la última persona coloca la última carta sobre la mesa, todos ganáis. Aunque tengo que concretar que no se gana automáticamente en cuanto se pone la última carta, sino cuando acaba el turno de esa persona. Es decir, cuando se realiza el efecto de la carta, se comprueba si hay que darle la vuelta a alguna boca arriba y termina su turno. Voy a hacer una pequeña aclaración sobre los términos adyacente y circundante que os encontraréis en el juego, ya que adyacente son simplemente las cartas contiguas en vertical y en horizontal, pero circundante se refiere a todas las cartas que hay alrededor de esa carta, incluyendo las que están en diagonal. Tengo que decir que también existe un modo avanzado donde las cartas tienen efectos diferentes a los que vemos aquí al lado. En este caso, antes de empezar la preparación se sacaría una carta aleatoria y se aplica su regla a la partida. Pero si no se especifica que esta carta sea la inicial, pues será la inicial el 0, al igual que en la preparación básica. En este modo de juego puede haber condiciones adicionales de victoria que habría que cumplir para ganar. Y todos los efectos avanzados los tenéis en las reglas que os he dejado en la descripción. Voy a explicaros cuáles son los efectos de cada una de las cartas en el modo básico. 0. El loco. Tiene un efecto persistente y es que mientras esté en la mesa siempre será la carta más débil. 1. El mago. Elige una carta y voltéala boca abajo. 2. La sacerdotisa. Elige una de las cartas circundantes y voltéala boca abajo. 3. La emperatriz. Elige una carta boca abajo y descártala. 4. El emperador. Tiene una habilidad persistente en la que las cartas adyacentes no se pueden descartar. 5. El hierofante. Cada jugador revela el número más fuerte de su mano. 6. Los enamorados. Elige una carta y mueve la adyacente a esta carta. 7. El carro. Descarta una carta adyacente boca abajo o voltea una carta adyacente boca abajo. 8. La fuerza. Trata esta carta como una fuerza de 15 mientras la juegas. Voltea la carta adyacente más fuerte boca abajo. 9. El ermitaño. Voltea esta carta boca abajo después de jugarla. 10. La rueda de la fortuna. Cada jugador baraja su mano. 11. Justicia. Mientras se juega, esta carta es más fuerte que la muerte y el diablo. Descarta la carta adyacente boca arriba más fuerte. 12. El colgado. Descarta la carta adyacente boca arriba más débil. 13. La muerte. Descarta la carta no adyacente boca arriba más débil. 14. La templanza. Tiene restricciones a la hora de ser jugada. Cuando se juega, esta carta puede tener un máximo de 2 cartas circundantes. Las restricciones son solo durante el tiempo de jugar la carta. Una vez que esté en juego no es necesario que se siga cumpliendo esa restricción. 15. El diablo. Descarta todas las cartas adyacentes boca arriba. 16. La torre. Tanto de las líneas horizontales como verticales que se cruzan con esta carta, descarta las que haya boca arriba más débiles, eliminando un máximo de 2 en total de la mesa. 17. La estrella. Voltea la luna o el sol o ambos boca abajo. De lo contrario, elige una carta boca abajo y voltea la boca arriba. 18. La luna. Voltea la estrella o el sol o ambos boca abajo. De lo contrario, elige una carta boca abajo y voltea la boca arriba. 19. El sol. Voltea la estrella o la luna o ambas boca abajo. De lo contrario, elige una carta boca abajo y voltea la boca arriba. 20. El juicio. Tiene un efecto persistente y es que mientras está sobre la mesa el poder de los números se invierte, es decir, los números más bajos son más poderosos y los más altos son más débiles. Y este efecto afecta no solo a la mesa sino también a la fuerza de las cartas de vuestra mano. 21.
el mundo. Tiene una restricción para jugarla y es que para jugarla la carta tiene que tener al menos 3 cartas circundantes. Recuerdo que las restricciones se aplican solo al jugarla y una vez que esté en juego no es necesario seguir cumpliéndolas. ¿Qué te ha parecido este Arcanology? ¿A que te dije yo que parecía sencillo pero en realidad no lo era? Eso es porque tienes que conocer muy bien tus cartas y saber cuándo jugarlas para no perjudicarte ni a ti ni al resto de compañeros, porque recordemos que esto es cooperativo. A nosotros sin duda nos ha encajado muy bien y nos ha dado muchas partidas en las que hay que calentarse muchísimo la cabeza y eso a nosotros nos gusta. ¿A ti qué te ha parecido? Déjanoslo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!